Lo primero que queremos decir es que después de 56 años no somos expertos. Todavía estamos progresando lentamente hacia la perfección. Una cosa que podemos decir es que ya no nos levantamos la voz uno al otro. Eso se acabó hace mucho, mucho tiempo. No empezamos nuestra vida así. Como todas las parejas casadas, tuvimos desacuerdos. A veces estábamos impacientes, pero nunca nos peleamos. Pero ahora eso se ha reducido a cero, ya desde hace algunos años. Solo para darles la esperanza de que sea cual sea el nivel miserable con el que comiencen, pueden llegar al punto donde su hogar sea una muestra del cielo. No exactamente del cielo, pero sí una pequeña muestra de la paz y el gozo del cielo. Siempre quisimos no solo predicar, sino también ser una demostración viva de la realidad de lo que predicamos. Entonces podemos decir eso honestamente. Puedes hacernos una visita sorpresa en cualquier momento y comprobarlo, si quieres. No, solo estoy bromeando. Yo digo que cada uno de nosotros debemos esforzarnos para llegar a la perfección. Y no importa cuán bajo esté el nivel de su matrimonio en este momento. Quiero decirles a cada uno de ustedes en el nombre de Jesús, Él tiene poder. ¿Sabes lo que dice la Biblia en Hebreos capítulo 7? Déjame leerte Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7, en el versículo 25. ¿Saben? A veces me gusta la versión de la Biblia King James y dice, Él es capaz de salvarnos permanentemente. Yo uso la Nueva Biblia Estándar Americana, pero esta es una muy buena traducción. El que se refiere a Jesús es capaz de salvarlos permanentemente, lo que significa para siempre, porque Él vive para interceder por nosotros. ¿Les gusta eso? No porque seamos firmes y determinados, no. Si fuera por nosotros, diríamos que no. No podemos salvarnos por completo. Pero dice, cualquiera sea la situación en la que te encuentras ahora mismo en tu matrimonio, Él puede salvarte al máximo porque Él vive para orar por ti. Nunca olvides esta expresión. Él vive para orar por ti. Siempre que estén desanimados, piensen en esta última parte. Él vive para orar por mí. Díganse eso a sí mismos. Jesús vive para orar por mí. A veces pedimos a otros que oren por nosotros. ¿Crees que algo sucederá cuando un hermano o hermana ora por ti? Imagínate si reconoces que Jesús está orando por ti. Y por lo tanto, esa es la razón por la que puedes ser salvo de lo más bajo a lo más alto. Así es como me gusta decirlo, desde lo más profundo hasta lo más alto. Jesús puede salvarte desde lo más profundo hasta lo más alto, porque Él vive para orar por ti. Alabado sea Dios. Nuestra confianza no está en nuestra determinación, no. No dice que seremos salvos perpetuamente porque estemos decididos a seguirlo, no. Es porque Él vive para orar por nosotros. Eso es algo muy importante que a veces no escuchamos en nuestras iglesias, que realmente Jesús está orando por nosotros. Piensa en eso. Él no solo está viendo allá, Él vive siempre para interceder por nosotros. Es un gran aliento. Imagina que algún hermano piadoso que conoces venga y te diga personalmente, hermano, estoy orando por ti. Oro por ti todos los días. O alguna hermana, si alguna hermana piadosa viniera a ti y te dijera, estoy orando por ti, hermana, no de vez en cuando,
Si no todos los días, piensa en eso. Que una persona piadosa venga y te diga, estoy orando por ti todos los días. Siempre que estés desanimado pensarás, ese hermano piadoso dijo que oraba por mí todos los días. Piensa si crees esto, que Jesús está orando por ti, viviendo siempre para orar por ti. El diablo no quiere que pienses en eso. Estará siempre animado. Te escaparás de su alcance y él no quiere que lo sepas. Así que espero que te des cuenta de que incluso si estás en lo más bajo, Él te salvará a lo más alto, ¿sí? Desde lo más bajo hasta lo más alto. Ese es nuestro Salvador. Es bueno recordarlo cuando comenzamos nuestro matrimonio. ¿Tienes otro micrófono o no? ¿Está bien? Podemos compartirlo. De todas formas, nos gusta compartir todo. Bien, la primera pregunta es, ¿debería permitir que los ancianos de mi iglesia bendigan mi matrimonio, incluso si no confío y no creo en ellos porque no están mostrando ejemplos de Cristo? No estás obligado a seguir a una persona que no es un buen ejemplo, porque te desviará. Si va en la dirección equivocada, te aconsejamos que no lo sigas. Solo debes seguir a alguien que pueda decir lo que dijo Pablo en 1 Corintios capítulo 11, verso 1. Sean imitadores de mí, como yo también lo soy de Cristo. Si ves a algún hermano siguiendo a Cristo, al menos en su vida pública, porque no conoce su vida privada, y él está enseñando y siguiendo a Cristo, sigue ese ejemplo. Si ves un buen matrimonio y hasta donde sepas parece seguir a Cristo, sigue ese ejemplo y no sigas a un anciano que no sigue a Cristo. Si puedes encontrar una iglesia mejor, ve a esa iglesia. Pero a veces por los niños, la escuela dominical y todo eso, te quedas en una iglesia. Pero luego, en asuntos relacionados con la iglesia, si dicen que la reunión es a las 9, vas a las 9. Cosas terrenales así puedes obedecerlas, porque son las autoridades al igual que obedeces a la policía en la carretera. No importa si el policía es o no es un verdadero cristiano. Él está a cargo de las carreteras. Si te dice que te detengas, te detienes. Entonces, con cosas externas como a qué hora se lleva a cabo un servicio, pónganse de pie, siéntense, obedezcan a los ancianos, pero no sigan sus vidas, si no son un buen ejemplo. ¿Y cómo puede bendecir tu matrimonio? Pues no es necesario que consigas a alguien. Si no encuentras a nadie más que ore por ustedes, oren ustedes mismos. Oren al Señor. Jesús vive para interceder por ustedes. Bien, la otra pregunta es, si se ha roto la confianza entre miembros de la familia, digamos entre marido y mujer, ¿cómo se repara la relación? O dentro de una familia, tal vez con los padres. ¿Es importante compartir cada detalle de tu vida? Asumo que con su cónyuge. ¿Cómo ser honesto y decir no mientras comparte información sin causar daño? Supongo que esto se refiere a marido y mujer. Creo que marido y mujer deben ser abiertos el uno con el otro. No ocultar cosas que puedan lastimarse unos a otros. Pero al mismo tiempo no reveles cosas que puedan herir a la otra persona. Por ejemplo, si tus padres han dicho algo malo sobre tu esposa, no vayas a decirle eso. Eso no es ser honesto. Eso es ser tonto. Porque traerá un distanciamiento entre tu esposa y tus padres. Así que hay ciertas cosas que debes ocultar porque eso es ser sabio. Por eso siempre debes recordar en todo lo que compartes que el objetivo es construir compañerismo. Si no aporta al compañerismo, no lo menciones. No tienes que mentir, pero simplemente no hables de eso. Así que hay que tener cuidado. Y la honestidad no es el objetivo. Nuestro objetivo es el compañerismo, recuerda eso. No creas que la honestidad es el objetivo. La honestidad es una de las raíces del compañerismo. Entonces, si una raíz en particular no conduce al compañerismo, ignórala. El objetivo final no es la honestidad, es el compañerismo. Ese es el propósito. El Señor quiere que marido y mujer sean uno. Eso es lo importante. ¿Cuándo sabré que estoy listo para casarme? ¿Cómo saber si encontré a la persona adecuada para casarme?
Siempre aconsejo a las jóvenes sobre este tema. En primer lugar, mi consejo para una joven es que es bueno recibir un poco de educación, porque cuando nos casamos y tenemos hijos, debemos tener conocimiento para poder ayudarle en sus estudios, porque hoy en día no nos gusta enviar a nuestros hijos a escuelas donde aprenden todo tipo de cosas equivocadas y se mezclan con el tipo de niños equivocados. Por lo tanto, hoy en día muchos padres optan por la educación desde casa. Así que bueno, para una joven, tener un poco de educación para que pueda enseñarle a sus hijos a medida que ellos crecen a poder escribir, leer, matemáticas, ciencias y cosas así. Entonces, antes que nada, debemos tener una educación. Y en segundo lugar, deberíamos de tener algún objetivo, porque es bueno tener una carrera, aunque no sea algo grande, pero al menos algo, porque supongamos que nos casamos y nuestro marido se enferma. Deberíamos poder encontrar alguna ocupación que podamos hacer, tal vez algún tipo de costura o cocina o abastecimiento, o tal vez una mujer pueda ser hasta estilista. Algo así que tú puedas hacer y al mismo tiempo tú puedas ayudar a las personas. Y algunas personas pueden optar por la enfermería, ciencias paramédicas y tantas cosas que podemos hacer y cosas que podemos hacer desde casa. Así que es bueno que tengamos una buena educación y no nos quedemos solo con la educación mínima. Intenta estudiar todo lo que puedas. Asimismo, eso mantendrá tu mente ocupada en lugar de estar pensando en jóvenes, en casarte, en historias románticas y todo eso que ves en las películas y en los videos. Mantén tu mente ocupada en tener alguna educación. Entonces, todas nosotras, las mujeres, a medida que crecemos tenemos algo llamado hormonas. Ya saben, nuestro cuerpo produce sustancias que nos hacen evolucionar de ser niñas a ser mujeres. Entonces, esas hormonas tienen ese efecto en nosotras y nos hacen tener pensamientos e ideas extrañas sobre casarnos y tener relaciones sexuales. Eso es natural, que todas las chicas lo tengamos, pero no significa que debamos ser esclavas de eso. En primer lugar, debemos aceptar a Jesús en nuestro corazón. Eso es algo esencial, pedirle a Jesús que venga a nuestro corazón y entregar nuestras vidas al Señor y pedirle al Señor que nos llene el Espíritu Santo. Y debemos pedirle al Señor que nos ayude a no ser esclavas de esas pasiones, sino ser dominantes de esas cosas. Él debe ser el amo de eso. También debemos pedir el consejo de padres piadosos y de los ancianos de la iglesia. También de buenos amigos acerca del matrimonio. Supongamos que hay alguien que te interesa. No creas que debes seguir tu corazón y decir, sí, eres la persona para mí. La primera persona que te gusta pueda no ser la persona adecuada para ti. Así que busca el consejo de personas piadosas y dile al Señor, Señor, muéstrame tu voluntad y ora, y Él te guiará paso a paso. Pero no tomes la decisión equivocada, especialmente con las jóvenes. Si tienes un teléfono celular, esa es tu posesión privada. No des tu número de celular a cualquier persona que te lo pida y tampoco mandes fotos a nadie, porque la gente puede hacerles un mal y difundirlas o algo así. Así que trata de ser prudente en todas estas cosas y guárdalas solamente para ti. Esto es para las hermanas jóvenes. Sí, tú sabes, si quieres saber cuál es el tipo correcto de mujer con quien casarte, lee Proverbios capítulo 31, desde el verso 10 en adelante. Allí dice lo que debe ser una mujer cuando trabaja duro en casa. Eso es muy importante. Primera de Pedro capítulo 3 es otro gran capítulo. Proverbios 31 y Primera de Pedro capítulo 3, donde dice, la mujer a quien Dios valora es aquella que tiene un espíritu tierno y sereno. Si ustedes, hermanas, si quieren seguir el espíritu del mundo, quiere ser inteligente y extrovertida, sé inteligente y extrovertida, está bien, pero no den la impresión de tener un espíritu duro y terco. Nadie querrá casarse contigo.
y no los culparé. La Biblia dice, tengan un espíritu tierno y sereno. Estas no son mis palabras, son las palabras del Espíritu Santo. En Primera de Pedro, capítulo 3, léanlo. Un espíritu tierno y sereno, que dice que es precioso delante de Dios. Y cada una de ustedes que ya están casadas, sepan que todas las que tienen un espíritu tierno y sereno son muy preciosas delante de Dios. Entonces, si eres una dama así, ora, Señor, dame un hombre que pueda ser mi líder. Saben, a veces me pregunto cómo Jesús pudo hablarle a 5,000 personas sin un micrófono. Hoy en día todos somos unos débiles. Imagínense hablar ante 5,000 personas sin un micrófono. Hoy en día somos débiles. Por eso es muy importante que oremos y digamos, Señor, por favor, guíame a la persona correcta. Busca el consejo de personas piadosas y ora al Señor para que no te permita cometer un error. ¿Saben lo que yo solía orar? Aunque estaba seguro de que Dios me había guiado, dije, Señor, quiero decirte una cosa. Me someto a tu voluntad, no solo a mi elección. Debes orar así, es lo que yo oraba. Señor, si me caso con la persona equivocada, por favor envía un terremoto en el momento de la boda, de modo que todo el matrimonio será interrumpido o que la tierra será devorada por algo. Simplemente no quiero casarme con la persona equivocada. Y creo que Annie también se sintió así. Entonces Dios nos reunió y hoy, después de 56 años, puedo decir honestamente que nuestro hogar es una pequeña muestra de lo que será el cielo. Y eso es un gran aliento para nosotros. Nuestros hijos vienen a vernos y pueden ver lo que puede ser su vida si siguen este camino. Bien, la siguiente pregunta es, mi cónyuge no está interesado en las enseñanzas del nuevo pacto. ¿Qué puedo hacer? Bueno, antes que nada, sé un ejemplo en tu vida para mostrar lo que el nuevo pacto hace en tu vida. Mira, no hay nada como el poder de un ejemplo. Si dices, seguir este camino me ha hecho así, algunas personas todavía no estarán interesadas porque no tienen deseo de Dios. Eso es lo número uno, sé un ejemplo. Lo segundo es que debes orar. La oración es una gran fuerza. Conozco personas que se convirtieron, pero su pareja no. Y ellos oraron, oraron y oraron hasta que finalmente su pareja se convirtió y se volvió piadosa, incluso más piadosa que la persona que oraba. Eso es lo que Dios puede hacer. Entonces, eso es lo que yo diría, no te rindas. Y si dices que no están interesados en la enseñanza del nuevo pacto, significa que probablemente hayan nacido de nuevo, pero no aceptan la postura radical que adoptamos en nuestras iglesias CFC. Algunas personas piensan que es extremo, sin embargo, puedes pensar que es extremo, pero mira los frutos. Mira el tipo de matrimonios que tenemos, mira el tipo de hijos que criamos en nuestras familias. Vengan a ver a nuestros hijos, vengan a ver a mis 17 nietos. Por favor, vengan a verlos todos, vean cómo los están criando. Y luego decide si la enseñanza del nuevo pacto es buena o no. Así que es por nuestra vida que demostramos a las personas que se equivocan. No predicando ni discutiendo o diciendo, no, esto es lo que está bien. Pueden discutir todo lo que quieran, pero cuando vean una vida ejemplar se callan la boca. Tus hijos y tus nietos pueden callar la boca de quienes critican tus enseñanzas. Esa es la mejor manera. Muy bien. ¿Cuáles son algunas buenas disciplinas para enseñar a los niños cuando son pequeños? Yo solía viajar mucho predicando por todos lados, en mayor parte los fines de semana. Por lo tanto, cuando los niños estaban en casa, yo no estaba, porque las iglesias se reúnen en los fines de semana. Así que en realidad mi esposa hizo la mayor parte del trabajo de criar a los niños. Si les preguntas, ellos te lo dirán. Si le preguntaras a cualquiera de mis 4 muchachos quién es tu héroe, no dirán papá, dirán mamá. Y estoy de acuerdo al 100%. Entonces dejaré que ella responda a esta pregunta. La número 5. ¿Cuáles son algunas buenas disciplinas? Mirando hacia atrás, puedo decir que es solo por la gracia de Dios. Primero que nada, puedo decir que mi esposo y yo
Hemos aprendido a depender del Señor y a estar unidos. Oramos juntos y nuestras metas y nuestros objetivos eran los mismos. Estábamos unidos. Yo me di cuenta de que si no voy en la misma dirección en la que va mi marido, si trato de mantener nuestro hogar solamente a mi manera y ese tipo de cosas, y si no estoy de acuerdo con él, los niños pueden sentir que mamá y papá no están unidos. Y luego, el diablo pone una cuña y es difícil trabajar con los niños. Entonces, primero que nada, como esposa, tengo que hacer mi parte al someterme al Señor y someterme a mi esposo y corregirme en todo lo que el Señor me muestre. Si hago algo mal y los niños lo ven, les digo que sí, me equivoqué, hice algo mal. No debería haber dicho eso, no debía haber hablado así o no debía haberme enojado contigo. Y ellos ven que tengo una actitud de disculpa que les habla a ellos. Ellos ven a mamá como una persona normal que también está luchando por caminar con el Señor y poder agradarle. Entonces, digo primero que nada, tengo que trabajar la disciplina en mi propia vida para juzgarme a mí misma y amar al Señor y tener reverencia hacia su palabra. Estas son las cosas que debo hacer en mi propia vida. Luego, en cuanto a los niños, la mayor parte del tiempo, cuando mi esposo estaba en casa, teníamos una rutina establecida. Teníamos la disciplina de levantarnos muy temprano, porque la escuela comienza temprano en la India. Nos levantábamos temprano para poder mandarlos a la escuela. Y antes de que se fueran, hacíamos una breve oración. Después de que regresaban de la escuela, la mayor parte del tiempo yo estaba en casa. Así que trataba de terminar todo el trabajo que tenía que hacer durante el día para poder estar lista cuando los niños regresaran a casa. Y cuando regresaban yo me alegraba mucho de verlos y ellos se acercaban a mí a contarme todo lo que pasó en la escuela. Me decían si algún amigo no fue amable con ellos o algún maestro no fue amable con ellos o cualquier cosa que les haya pasado. Y podía ver su comportamiento, si estaban un poco tristes o molestos o algo así. Así que trabajé duro por la gracia de Dios para construir esa comunicación con mis hijos. Y ellos, abiertos a mí, se sintieron libres de contarme cualquier cosa que estuviera sucediendo en sus vidas. Poder consolarles y decirles que no es algo tan importante, que no estén tristes, poder darles un abrazo y decirles que mamá y papá están aquí para ellos, que no se preocuparan si tal vez una persona no era su amigo, estamos aquí para ti, somos tus mejores amigos o algo así. Y con eso logramos que lo superaran y no pudiera pasar a ser algo mucho más grave. Y luego, a la hora de la cena, en la mesa leíamos una porción de las escrituras. Mi marido explicaba las escrituras y los animaba a hacer algunas preguntas. Y luego orábamos y después ellos iban y hacían sus tareas. Los sábados y los domingos no queríamos que pasaran todo el día haciendo lo que ellos quisieran. Entonces les decía que desde la mañana hasta el mediodía tenían que hacer algo productivo como leer en su habitación, ponerse al día con tareas y cosas así. Y luego, en la tarde, ellos ya podían jugar. Y por supuesto, durante la semana, todas las tardes que regresaban jugaban al cricket en el patio afuera de nuestra casa y recibían lecciones de piano que debían que hacer antes de salir a jugar. Entonces, media hora de piano y luego podían jugar. Y luego, los domingos y los días de reunión, traté de hacerles comprender que la reunión no es algo opcional, sino que mamá y papá están viviendo para el Señor. Y queremos que tú también te unas a nosotros. Tienes que venir. Y si tienes algo que estudiar, ya tuviste toda la semana para eso. Así que tienes que venir a la reunión, sentarte y escuchar. Entonces, cuando eran pequeños, tenía como un niño en mi regazo y otro sentado a mi lado, mientras coloreaba o algo así. Y el mayor podría estar tomando algunas notas, como escribiendo los versos o algo así. Y cuando era la hora de cantar, yo los animaba a mirar el libro de canciones y muy pronto aprendieron a leer porque escuchaban el canto
y podían leer las palabras y por eso pudieron aprender a leer tan rápido. Y eso también fue de gran ayuda para mí. Entonces esas eran algunas cosas. En una de las pocas cosas en las que fui muy estricta era en cuanto a que debían decir la verdad. Pase lo que pase, deben decirnos la verdad. No deberíamos tener que preguntarles una y otra vez, ¿hiciste esto? La primera vez deben decir la verdad. Si ellos no decían la verdad, sabíamos identificarlo. Le decíamos que sabemos lo que pasó, entonces tenían que decir la verdad. Y a veces tenía que usar una varita para castigarlo. Pero de parte mía no fue tan malo, porque lo usaba como si fuera un matamoscas. Les pegaba de manera suave. Pero en cuanto a su papá, ellos no querían que papá lo hiciera. La mayoría de las cosas pequeñas las abordaría yo. Y ya cuando eran lo suficientemente mayores y mi esposo no estaba en casa, yo no podía estar solo castigándolos con la varita. Así que los ponía a escribir 100 veces, no volveré a hacer esto. De esa manera también mejoró su letra. Y yo juntaba todos los papeles y los guardaba. Y tenía un pequeño diario donde iba registrando lo que ellos hacían en tal fecha y día. Y ellos ya sabían que yo lo escribía. Entonces lo guardaba junto con todos estos montones de papeles que habían hecho. Y antes de que volviera mi marido, yo los llamaba a ellos. Y sabían que esto iba a pasar, pero los llamaría y les diría, mira, en esta fecha hiciste esto. Y decían, lo sentimos mucho, mamá. Y yo les decía, está bien, pero no lo vuelvas a hacer, y lo borraba. De esa manera la lista de todos era borrada. Entonces, cuando papá llegaba, no había nada con que lidiar y pasábamos un buen rato juntos. Pero a veces, sabían que si era lo suficientemente grave, le diría a mi marido lo que pasó y él tendría que lidiar con ello. Entonces sabían que no podían salirse con la suya. La mayoría de veces cuando regresaba parecía que mis hijos eran niños perfectos, porque los hacía disculparse por todo, uno por uno. Entonces, a veces jugábamos algunos juegos en casa con nuestros 4 hijos y la mayoría querían estar de mi lado, porque ellos me ayudaban a mí a ganar. Me decían, haz esto, mamá, y luego esto, y así ganábamos. Así que nos divertimos mucho juntos a medida ellos crecían. Tener mucha diversión jugando con tus hijos es muy importante. A veces jugaba al cricket con ellos, pero como dijimos, casi siempre los fines de semana estaba de viaje. Pero en una cosa he insistido, debes asistir a la iglesia el domingo por la mañana. Absolutamente importante, incluso si tienes examen el lunes. Sea lo que sea, aunque sea un día, tenemos que ir a estar con el pueblo de Dios. Ya para la reunión en los días de semana, si estás libre, ven. Tienes tarea o algo que hacer, quédate. Pero el domingo era fundamental. Y como dijo Annie, yo insistí mucho en que nunca se deba decir mentiras. Nunca hables groseramente a tu papá o a tu mamá. Eso es algo muy grave. Yo les diría, sea cual sea el trabajo importante que estés haciendo, déjalo. Y discúlpate si le hablaron groseramente a alguien. Solíamos tener mendigos que venían a nuestra puerta pidiendo limosna. Les dije que nunca hablen groseramente ni a un mendigo. Es un hombre pobre. La Biblia dice que todos los seres humanos están hechos a imagen y semejanza de Dios. Debes respetar hasta la persona más pobre del mundo, cualquiera que sea el color de su piel o cualquier otra cosa. Esa es una de las cosas que les enseñamos a nuestros hijos, a que tengan cuidado con las cosas, pero si accidentalmente rompían algo, nunca les castigaría por romper cosas. No amo las cosas materiales. Entonces les enseñé eso desde pequeños, que tuvieran cuidado, pero a veces accidentalmente podrían romper algo. Sin embargo, nunca mientas y nunca seas irrespetuoso. Son las dos cosas muy importantes para mí. ¿Sí? Y también quería decir que también quería que leyeran la Biblia. Entonces, la mejor manera fue darles una Biblia con ilustraciones. Y la hora de la cena era el momento en el que estábamos todos relajados. Entonces ese era el momento en el que teníamos nuestra oración familiar. Leíamos una pequeña parte de las Escrituras, no por mucho tiempo, solo 2 o 3 minutos. Leíamos un libro, Daily Light, de las Escrituras, y luego compartimos juntos alrededor de la mesa mientras comíamos. Y luego les hacía alguna pregunta de la Biblia. Preguntas simples como ¿quién era la madre de Jesús? ¿Con quién se casó ella? O del Antiguo Testamento, ¿quién fue que sacó a los israelitas de Egipto? Cosas que sabían. Y luego pasaría a preguntas un poco más difíciles. ¿Quién era la madre de Moisés? Ellos leían el libro de cuentos ilustrados.
Y la próxima vez venían y ¿saben lo que hacían? Comenzaron a hacerme preguntas que ni yo sabía. Y se emocionaban cuando me sorprendían con una pregunta a la que no sabía la respuesta. Les daré un ejemplo. No sé quién fue. Uno de ellos me preguntó, papá, ¿sabías que el general de David era Joab? Sí, eso lo sabía. ¿Cómo estaba relacionado él con David? ¿Cómo? ¿Sabes la respuesta? Yo no la sabía. Y dijeron que era el hijo de la hermana de David, Sarbia. Dije, vaya, yo sabía que era hijo de Sarbia, pero no sabía que Sarbia era hermana de David. Todos ustedes lo saben ahora. Y ellos se ponían emocionados por haber sorprendido a este maestro de la Biblia con algo que no sabía. Entonces eso me animó y así me sorprendieron en algunas cosas, pero eso les impulsó a leer la Biblia ilustrada para sorprenderme en algo. Sea como sea, conocieron la Biblia. Entonces yo estaba muy feliz, tenía mucho interés en que repasaran toda esa Biblia antes de ir a la universidad durante los años que estuvieran en casa. Para mí fue muy importante. ¿Ibas a decir algo? Solo iba a decir que también los animábamos a que jugaran con los niños pobres de nuestra iglesia. Ya saben, había algunos niños que provenían de familias muy ricas y que hablaban bien el inglés y esas cosas. Y había muchos niños que eran promedio y pobres. Animamos a nuestros hijos a juntarse con esos niños, amarlos y jugar con ellos. Así que incluso ahora, cuando regresan a casa como Santosh y su esposa Megan vienen a la India, se juntan con todos los niños que no hablan inglés y no pueden hablar ningún idioma indio, pero se llevan bien y juegan juntos. Y eso fue algo que el Señor nos mostró. No les enseñes a ser parciales ni a mirar a las personas de manera diferente, ni a su color, ni a sus riquezas, ni nada, sino que sea amable con todos y juega con todos. Eso es muy importante. ¿Sabes? Puedes pensar que los indios son todos iguales. No, hay más diferencias entre los indios que en los Estados Unidos. Si vas allí lo verás, porque incluso el idioma es diferente. Tenemos 22 idiomas principales en la India y 22 culturas diferentes, y algunos de extrema pobreza. En nuestra iglesia teníamos personas ricas y pobres y no discriminábamos a nadie por sus diferencias. Es muy importante para mí enseñar a mis hijos a relacionarse con todos por igual. Compañerismo con los niños más pobres. Aunque su inglés no sea bueno, no importa. Ten compañerismo con ellos y ámalos. Y eso les ayudó mucho cuando crecieron al saber que todos los cristianos son iguales ante Dios y que hay que valorarlos. Eso marcó una tremenda diferencia para ellos cuando vinieron a los Estados Unidos. Animo a todos sus hijos a valorar a todo el pueblo de Dios. Muy bien, ¿puede un marido y una mujer divorciados volver a reunirse, resolver su conflicto y volver a casarse? Claro, ¿por qué no? Ya que Jesús dijo que cualquiera que se casa con una mujer divorciada comete adulterio, pero si es tu cónyuge y se divorciaron es su propia esposa. Es casarse con la esposa de otra persona que estaba divorciada lo que se convierte en adulterio. No se refiere a tu propio esposo de quien te divorciaste. Tú puedes arrepentirte y regresar. Y definitivamente deberías volver. Te animo a hacerlo. En el Viejo Testamento había una ley que si te divorciaste de alguien, no podías volverte a casar con esa persona. Pero había algunas leyes como esa en el Antiguo Testamento que fueron eliminadas en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento tiene un estándar mucho más alto. Bien, ¿qué debe hacer un marido cuando su esposa no se somete a él? Especialmente si ella se rebela contra su marido delante de sus hijos. Bueno, depende de cuál sea el área de sujeción. Creo que principalmente un marido debe ganarse el respeto de su esposa por su conducta, su comportamiento y la forma digna en que se conduce y habla respetuosamente a su esposa, especialmente en presencia de sus hijos. Si un marido es grosero y arrogante con su esposa, no es un buen ejemplo para los hijos, porque estás enseñando hábitos a los niños. Se supone que no debemos ser groseros y arrogantes con nadie, incluso si la gente trabaja para nosotros. En la India muchos hogares tienen sirvientes trabajando. Siempre digo que hablemos con respeto incluso con personas de un nivel social más bajo. Y entonces, si la esposa no se somete al marido y lo que él pide es correcto,
En primer lugar, siempre que haya un problema entre ya sea esposo o esposa, debes orar. Oren y tengan la costumbre de orar juntos, al menos una vez al día para orar juntos, aunque sea un breve tiempo de oración. Simplemente significa que están en comunión. Pero, ¿qué significa que ella se rebele contra su marido delante de sus hijos? No diría que deberías reprenderla delante de los niños. Siempre digo que si tienes un desacuerdo o una pelea, deja que los niños se vayan a la cama y en la noche, antes de acostarte, con tu espíritu tranquilo, habla sobre el asunto. Al menos una persona debería estar calmada. Siempre tomo el ejemplo de aplaudir. Si ambos están enojados, hay un ruido. Solo se necesita una persona que sea pacífica y no hay ruido, por mucho que la otra persona esté enojada. Tienes que tener ambas personas enojadas para hacer ruido. Y si uno se somete, no habrá ira. Y si ambos se someten, hay compañerismo. Entonces, ese es el ejemplo que uso. Entonces, al menos uno de ustedes debería estar dispuesto a ceder y luego orar. Ese es mi consejo. La siguiente pregunta dice, ¿está bien hablar sobre la condición espiritual de debilidad de mi cónyuge con un hermano anciano piadoso? Sí, depende si ese piadoso hermano anciano es alguien que puede guardar secretos. Pero si irá y se lo dirá a su esposa, no vayas a contárselo a ese hermano anciano. Tienes que tener confianza. ¿Sabes? Lo dejé claro. Por ejemplo, en mi iglesia, lo que me digas no se lo diré a nadie, ni siquiera se lo diré a mi esposa. Y ella es una persona médica, la gente acude a ella con problemas médicos. Yo le digo, no me digas, no quiero saberlo. Si puedes ayudar a una hermana, por favor, ayúdala. No quiero saber nada de lo que te diga cualquier hermana. Por lo tanto, la gente debe confiar en nosotros para que mantengamos la confianza. Por eso hay que tener cuidado con los hermanos ancianos que son chismosos o los que hablan innecesariamente. Por eso hay que tener cuidado con lo que se dice. Ahora bien, si tienes problemas con tu esposa y necesitas ayuda, pídele al hermano anciano que los aconseje a ambos. Y si le cuentas a tu hermano anciano, creo que deberías hacerlo sin que tu esposa lo sepa para poder decirle y pedirle consejos sobre lo que debes hacer. Pero no culpes a tu esposa. Lo que deberías decir es, hermano, ¿cómo puedo ayudar a mi esposa? Es como decir, si tu esposa tiene una enfermedad y vas al médico y le dices, ¿cómo puedo ayudarla a sanar? El objetivo siempre es el compañerismo. Si tu objetivo no es el compañerismo, no busques consejo para nadie. Si tu objetivo es criticar a tu esposa y decir, yo tengo la razón y ella está equivocada, mejor no busques consejo para nadie. Pero si estás dispuesto a decir, bueno, tal vez cometí un error, lo cual pasa muy a menudo, creo que nunca hay un caso donde el 100% es la culpa de una sola persona. Tal vez durante tantos años me comporté de cierta manera que hizo que él o ella se sintiera así. Entonces, si estás dispuesto a reconocer esto, en primer lugar, ve donde un hermano anciano mayor y pregúntale, ¿crees que estoy haciendo algo mal para que mi esposa se comporte así? Por ahí sería bueno empezar. Bien, ¿cómo involucrar el amor y la pasión por Dios a nuestros hijos, especialmente cuando el mundo se vuelve más ruidoso y puede parecer cada vez más atractivo para nuestros hijos? Yo siento que uno de los grandes peligros que tenemos hoy en día son los teléfonos celulares. Afortunadamente, cuando nuestros hijos crecían, no habían celulares. Veo eso hoy en día y es extremadamente peligroso. Los niños llegan a la adolescencia e incluso antes y obtienen un teléfono celular y es un caos. Hay que tener mucho cuidado. No estoy seguro, pero creo que ahora hay móviles con los que se pueden acceder a Internet. Así que hay que tener mucho cuidado con el tipo de cosas que ven. También en una computadora. También sé que hay matrimonios que a veces le dicen a sus hijos, debes darme tu celular antes de acostarte. Te lo devuelvo por la mañana. Eso es muy sabio. Tienes que decidir cómo hacerlo, pero mucho cuidado en ese ámbito. El mundo se vuelve cada vez más ruidoso. Verán, algo bueno que Annie solía hacer,
La mayor parte del tiempo yo no estaba en casa, estaba de viaje. Todos los días que los niños regresaban de la escuela, no tenemos educación en hogar en la India. Vamos a la escuela y volvemos. Ella se sentaba y hablaba con ellos. ¿Cómo estuvo tu día en la escuela? Y ellos le contaban todo. Siento que muchos padres no preguntan a sus hijos qué pasó hoy en la escuela, no muestran interés. Y luego, cuando las cosas se ponen realmente mal, entonces los padres despiertan. Algo pasa. No habría sucedido si hablaras con ellos todos los días y te ganaras su confianza. ¿Te estás haciendo amiga cercana de alguien del sexo opuesto? Chicos, ¿se están haciendo amigos cercanos de una chica? ¿Te estás haciendo amiga de algún chico? Y no actúes como si es algo horrible. Es natural que cuando los niños y las niñas llegan a la adolescencia encuentren atracción hacia el sexo opuesto. Eso es normal, Dios lo ha hecho. Le pregunté al Señor una vez, no hay atracción entre los niños pequeños de 4 o 5 años, sino que viene hasta que cumplen 10, 11 o 12 años. Y le pregunté al Señor, ¿por qué no nos permitiste ser como niños pequeños hasta alrededor de 24 años? Ya sabes, como los bebés pequeños, ninguna tentación y nada. Y a los 24 de repente surgen estos deseos. Y en 1 o 2 años nos casamos. Y el Señor me dijo que Él ha permitido que surjan estos deseos a la edad de 11, 12 o 13 años porque quiere que dominemos estos deseos antes de casarnos. 12 años luchando contra estos deseos hasta dominarlos antes de casarse. Así tendrás un matrimonio maravilloso. Por eso Dios ha permitido estas cosas. Dios no se equivoca. Por eso tenemos que animarlos, ayudarlos y ser abiertos con ellos sobre cuestiones sexuales cuando lleguen a la adolescencia. Les hacía leer un librito sobre educación sexual y les decía, por favor, pregúntenos lo que quieran. Queremos ayudarles y guiarles. Nosotros tuvimos solo varones. Y si uno de ellos venía un día, decía que hay una chica que le gusta, le decían a su mamá, porque ella se los preguntaba todos los días. Y mamá decía, déjeme verla la próxima vez que venga a la escuela. Entonces, ¿qué más hacías? Luego él me mostraba a la chica y decía, esta es la chica a la que te estaba hablando, mamá. Entonces le decía, aquella de allá es más bonita. Puede que no había nadie, pero le decía que aquella otra era más bonita. Eso solo era para desviar su atención. No, tenemos que ser sabios y no decir, oh, nunca pensé que serías capaz. Si actúas así, después te ocultarán todo. Pero debes hacerles ver que es algo normal. Quería agregar una cosa más. Veo hoy en día en la mayoría de nuestras familias, en nuestras iglesias, que los padres reciben biografías de misioneros y buenas historias cristianas y audiolibros. Todo eso es muy bueno y es algo que no teníamos en nuestro tiempo porque no podíamos comprarlo. Teníamos algunos libros, pero ahora hay tantos libros en internet, buenos libros y audiolibros que podemos conseguir y leer junto con nuestros hijos poco a poco. Y así ellos obtienen valores y las personas piadosas se vuelven sus héroes, los misioneros se vuelven sus héroes. Entonces crecen así desde la infancia y eso es todo lo que escuchan. Y luego, cuando van a la escuela y escuchan todas esas otras cosas sobre los géneros y vienen y nos preguntan cosas como, fulano de tal, ella era una niña el año pasado y ahora se ha convertido en un niño. Luego, no vayamos a actuar sorprendidos cuando vayan donde el maestro y le pregunten eso. Nuestros hijos pueden meterse en problemas por eso. Y el maestro les puede decir, oh, ¿qué te dicen tu papá y tu mamá? Y pueden querer ver mal a nuestra familia. Entonces les digo, déjenlos en paz. Si quieren ser un niño, que sean un niño. Si quieren ser niña, que sea niña. Pero tú eres un niño y siempre serás un niño para nosotros. Eres nuestra niña y siempre serás una niña para nosotros. Y te amamos tal y como eres. Y Dios te ha hecho hermosa. Les mostramos aprecio y entonces les decimos que no los juzguen. Simplemente ámalos. Jesús los ama. Sean lo que sean, niño o niña o ninguno, Jesús los ama. Que sean prudentes y no digan cosas que puedan ofenderles. Tenemos que enseñarles cosas así estos días. Sí, también tenemos que advertirles que el mundo se está alejando de Dios. Entonces, están sugiriendo cosas.
Así que tengan cuidado. Los propios profesores de las escuelas siguen el camino del mundo. Por eso no queremos que nuestros hijos discutan con los profesores. No queremos que discutan con nadie. Cuando la gente viene a mi casa a discutir conmigo, los niños ven que no discuto con ellos. Les digo, puedo compartir contigo, pero si no estás de acuerdo conmigo, Dios te bendiga. Sigue tu camino, pero no voy a discutir. Así que diles que no discutan con otros sobre asuntos políticos e incluso a las personas mayores les digo que no se metan en discusión en cuestiones de política. Cree lo que quieras. Nuestro principal objetivo en la vida no es a quién vas a elegir presidente. Nuestro objetivo es vivir una vida piadosa y ser un ejemplo. ¿Saben? Aquí la gente discute sobre quién es cristiano y quién no. En un país como la India, todo el mundo es hindú. Tienes la opción de elegir entre este o aquel hindú. Mi oración en el tiempo de elección es, Señor, tú determinas quién debe gobernar nuestro país y que los cristianos puedan tener libertad para predicar el Evangelio. Eso es todo lo que pido. Así que sé prudente y aconseja a tus hijos a que se mantengan alejados de discusiones controvertidas con otros niños, no solo en la escuela, en la iglesia o en cualquier lugar. Les decimos a los niños que no hablen de todo eso, hablemos de cosas de la Biblia. Hay muchas cosas que son demasiado grandes para ti. Hablemos de Jesús y de cómo podemos seguirle. ¿Qué debe hacer una pareja casada cuando ambos somos débiles y comprometidos en el área del dinero? Bueno, si ambos son débiles, hay que tener cuidado en el tema del dinero porque cada vez será más difícil gestionar nuestros ingresos. Por eso hay que ser disciplinados y lo mejor es dejar los lujos innecesarios. Nosotros estábamos confiando en el Señor para nuestras necesidades y no teníamos mucho dinero cuando nuestros hijos iban creciendo. Entonces no podíamos permitirnos muchas cosas. Y no le digo a otras personas que ganan más que nosotros que hagan eso, porque nosotros fuimos muy disciplinados. Y si no podíamos conseguir ropa nueva para nuestro hijo menor, le tocaba usar la ropa que usaba su hermano mayor. No había otra manera. No la íbamos a botar. Y si no podíamos llevarlos a un restaurante, hacíamos comida en casa porque no podíamos darnos ese lujo. Y se dieron cuenta de que tratábamos de vivir dentro de nuestras posibilidades, porque teníamos una política de no pedir prestado. Nunca nos endeudamos. Nunca haremos eso de compra ahora y paga después. No, eso es una deuda. Y por eso tenemos que decir a nuestros hijos que hay ciertas cosas que no les podemos comprar. Recuerdo cuando uno de mis hijos me dijo, papá, quiero un par de tenis Nike. Le dije, son muy caros en la India. Te conseguiré unos chinos que son exactamente lo mismo. Y ellos saben la diferencia. Le dije, papá no es lo suficientemente rico para conseguirte los originales. Solo me alcanzan para estos. Si no los quieres, será mejor que crezcas, trabajes y compres lo que quieras. Pero no puedo dártelo. Puede que lloren un poco, pero poco a poco se darán cuenta de que papá no es un hombre rico para permitirse todas estas cosas y no necesitamos todos estos lujos innecesarios. Algo un poco más barato es mejor y les resulta de gran ayuda darse cuenta de que papá y mamá son muy frugales. ¿Sabes el significado de frugal? Significa tener mucho cuidado al gastar el dinero. Hay una traducción en 1 Timoteo capítulo 6, dice en otra traducción, en la traducción noruega de Primera de Timoteo, capítulo 6, me gustó tanto que nunca la olvidé. Primera de Timoteo, capítulo 6. Dice aquí en el versículo 6. Recuerden, Primera de Timoteo 6, verso 6. La piedad con contentamiento es una gran ganancia o beneficio. Y la traducción noruega decía, la piedad con frugalidad es una gran ganancia. Entonces eso significa que la piedad con una forma sencilla de vivir es una ganancia tremenda. Entonces eso es lo que enseñamos en nuestra casa. Esas son pequeñas lecciones que podemos enseñar a nuestros hijos en el área del dinero, que sirva como ejemplo. Y tampoco compren cosas caras para ustedes como padre y madre. Ellos verán si están desperdiciando dinero en ustedes mismos. Cuando estoy batallando con un pecado secreto en mi vida personal, ¿tendrá mi pecado un efecto negativo en la vida física y espiritual de mi esposa e hijos? Si estás luchando contra tu pecado y estás luchando sinceramente, Dios te dará gracia. Eso no tendrá un efecto negativo, pero ya sabes, si es algo como pornografía, ese es un gran mal hoy en día.
Déjenme decirles cómo es. Es como tomar un poquito de veneno. Hay un veneno en el mundo llamado cianuro de potasio. Hasta me da miedo mencionarlo, porque mata a la gente inmediatamente. Hay otros venenos que actúan muy lentamente. El alcohol es un tipo de veneno. Te destruye lentamente. Entonces, si nos permitimos un poco y decimos, mi debilidad es un poco de bebida, algún día arruinarás a tus hijos. Ellos querrán hacerlo también y no podrás decirle a tus hijos que no lo hagan. Entonces, si alguno de ustedes se siente tentado, especialmente los hombres, a ver pornografía, yo les pregunto, ¿te gustaría que tus hijos vieran eso? ¿No quieres que tus hijos lo vean? Tú tampoco deberías verlo. Lucha contra ello. Es tan fácil apagar la computadora y el celular. No lleva mucho tiempo. Mantén tu mente limpia, al igual que quieres mantener tu cuerpo limpio. ¿Sabes? Yo digo que la pornografía es como saltar a la alcantarilla. ¿Sabías que el agua del inodoro va a la alcantarilla? Todo lo que tiras del inodoro va a la alcantarilla. Ver pornografía es como sumergirte en una alcantarilla. Y dices, simplemente me gusta esto, me gusta cómo huele aquí. Tienes que estar loco. Luego sales y dices, Señor, perdóname. Vas a ir a darte una ducha y mañana querrás volver a tirarte a esa alcantarilla. Es terrible. Definitivamente tendrá un efecto en sus hijos. Pelea y lucha contra ello. No arruines a tus hijos. Son seres humanos inocentes que han venido al mundo. Entonces, no luches solo contra ellos. Si estás casado, puedes ir a tu esposa y decirle, escucha, esta es una área que necesito dejar. Por favor, ayúdame. Quiero luchar contra esto juntos. Y es muy fácil apagar un interruptor. Es muy fácil cerrar la laptop. Es muy fácil apagar el celular. Ahí es donde la gente ve toda esta basura. ¿Será esto difícil? O digo, sal de esa habitación y sal a caminar. Sal de la habitación y huye de allí. Quiero mostrarles dos versículos que son muy importantes. Dos versículos. La Biblia dice, si resistes al diablo, él huirá de ti. ¿Conoces ese versículo? Recuérdalo siempre. Santiago capítulo 4. Pero primero debes someterte a Dios. Santiago capítulo 4, versículo 7. Así que humíllense delante de Dios. Resiste al diablo y él huirá de ustedes. Imagínate al diablo huyendo de ti, asustado. Si te humillas ante Dios, el diablo te tiene miedo. Me gusta tener la reputación de que el diablo le tiene miedo a Zac Poonen. Tú también puedes tener esa reputación. Tu nombre está ahí. Él huirá de ti. ¿No está eso en tu Biblia? Humíllate delante de Dios y resiste al diablo. Ahora te diré algo más de lo que tienes que huir. Primera de Corintios, en el capítulo 6, el diablo huye de ti. El diablo huye de ti si te humillas delante de Dios. ¿Cómo haces eso? Aquí tienes una forma de humillarte ante Dios, obedeciendo su palabra que dice en 1 Corintios capítulo 6, verso 18. Huyan de la inmoralidad. Huyan de la fornicación. Huyan de ver pornografía. Huye y el diablo huirá de ti. Si no huyes de la pornografía, el diablo no te tendrá miedo. Estás corriendo hacia su regazo. Entonces hay una cosa que la Biblia dice, no luches contra esto, no pelees contra eso. No dice, lucha contra la inmoralidad, vas a perder, es demasiado fuerte, no puedes conquistarlo. Huye de ello. No nos dejes caer en la tentación que sea demasiado fuerte para nosotros, mas líbranos de todo mal. Es parte del Padre Nuestro. Esto es muy importante en estos días. Sé un buen padre, sé un buen marido y podrás tener un hogar santo. ¿Qué significa tener vida práctica y que mi esposa y yo participamos por igual del regalo de la nueva vida que Dios nos ha dado? Primera de Pedro 3, verso 7. Hay un par de cosas que quiero decir en relación con este versículo. Esposos,
Cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento. Ella podrá ser más débil, pero participa por igual del regalo de la nueva vida que Dios les ha dado. Trátenla como es debido, para que nada estorbe las oraciones de ustedes. ¿Qué significa ser coheredero del regalo de la nueva vida que Dios les ha dado? La palabra heredera habla de un trono. El trono, el heredero del trono. Entonces significa que el trono del rey y la reina, en otras palabras, el marido y la esposa están al mismo nivel. Ese es el significado de coheredero. El trono de tu esposa no está a 15 centímetros debajo del tuyo. Está al mismo nivel que el tuyo. Número 1. Ella es una heredera igual de la gracia de la vida. Y la responsabilidad de la mujer está escrita en los versículos 1 al 3. La responsabilidad del marido en los siguientes versículos. Cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento. ¿Qué es lo que debes entender? Eso está escrito en el siguiente verso. Número 1, que la mujer es más débil. No le preguntes, ¿por qué no puedes lidiar con eso y yo sí? Te diré por qué tú sí puedes. Porque eres más fuerte. Es como preguntarle, ¿por qué no puedes levantar esa maleta cuando yo puedo levantarla? Porque eres un hombre, eres más fuerte. Hay ciertas cosas que una mujer no puede manejar. Reconoce que ella es un vaso más frágil. Eso es lo primero. Lo segundo, hónrala. Reconoce que el trono está al mismo nivel. ¿Cuántos de ustedes han honrado a su esposa como si sus tronos están al mismo nivel? Ella se somete a ti, sí, pero su trono es igual. ¿Sabes que el trono de Jesús y el Padre son iguales? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, toda la eternidad son iguales. Sin embargo, Jesús se sometió al Padre. Ese es un ejemplo maravilloso. El marido y la mujer son iguales, pero la mujer se somete al marido. Eso es lo que significa. Siguiente pregunta. ¿Cómo podemos asegurarnos de amar primero a Dios y después a nuestro cónyuge? Bueno, depende. En algunas situaciones tienes que decir, cariño, creo que no debamos hacer eso, porque eso deshonra a Dios, ya sea el marido o la mujer, porque el ser coheredero significa que debemos estar dispuestos a ayudarnos unos a otros en algunas decisiones que tomas, permitiendo que tus hijos hagan algo. El esposo y la esposa discuten y luego, mientras discuten, deben llegar a un acuerdo sobre lo que deben hacer y poner al Señor en primer lugar. Eso significa, esposo o esposa, no permitan que sus hijos hagan algo o decidan que tendrán algo en el hogar que traerá influencia impía. No estoy en contra de ver buenas películas infantiles o buenas películas cristianas, pero siempre les digo a los padres, por favor, mírenlas primero antes de dejar que sus hijos las vean, porque incluso en las películas infantiles, a veces hay 5 segundos de algo que no es bueno. ¿Y sabes qué es lo que pasará? Tus hijos recordarán esos 5 segundos y olvidarán el resto. Incluso los adultos recordarán esos 5 segundos y olvidarán el resto. Hay películas que son 99% buenas y traen un 1% de impurezas. Te garantizo que 10 años después olvidarás toda la historia, pero ese 1% permanecerá en tu mente. Y nunca se irá. Estará ahí en tu mente para siempre. ¿Por qué quieres meter un poco de basura en tu mente innecesariamente? Evítalo. Así que no dejes que vean una película que no hayas visto tú primero. No dejes que los niños la vean. Tengan mucho cuidado en esta área. Amen a Dios primero. ¿Algo que quieras agregar a eso? No. Bien, pregunta número 14. La Biblia habla abiertamente contra volver a casarse, pero como cada caso es diferente, podría existir una situación en la que se puede permitir en circunstancias excepcionales. Si puedes mostrármelo en las Escrituras, lo aceptaré. En el Antiguo Testamento estaba permitido. En el Nuevo Testamento, volver a casarse después de que su pareja haya muerto es perfectamente correcto, piadoso. Pero mientras tu pareja vive, volver a casarse no está 99% mal, está 100% mal. Hay que buscar reconciliarse con quien se ha separado. De lo contrario, pídele a Dios gracia para continuar. Eso es lo que dice la Escritura. Verás, eso es difícil. Hay muchas cosas que son difíciles. Ve a cualquier hombre y pregúntale. Cuando la Biblia dice que no debes codiciar a ninguna mujer, pregúntale si es fácil. Pregúntale a cualquier hombre normal del mundo, a cualquiera, incluso a los cristianos. Ellos te dirán que es difícil. Entonces, ¿qué vas a hacer?
Desobedecer porque es difícil. Codiciar a las mujeres es uno de los pecados más difíciles de superar para cualquier hombre normal. Y si enseñas que es difícil y que está bien que caigas en algún momento, es como que un asesino diga, odio a algunas personas, tengo ganas de asesinarlos, y tú le digas, está bien, solo que no asesines a demasiada gente, solo uno o dos. ¿Eso es lo que aconsejas? ¿Qué dirías? Sí, puedes codiciar a una mujer una o dos veces, pero no con demasiada frecuencia. ¿Cuál es la diferencia entre asesinar y codiciar una o dos veces? Si odias tanto a alguien que quieres matarlo, lucha contra eso, lucha contra eso. No importa lo que te haya hecho a ti o a tu familia, lucha contra ello. Tenemos que decir que tenemos que luchar contra ello. Si quieres casarte, lo siento, no puedes. Si hay algún conflicto con mi esposa, ¿cómo puedo morir a mí mismo al mismo tiempo para ser el líder espiritual del hogar? Mira, puedes morir a ti mismo y ser el líder espiritual porque estás muriendo a ti mismo con tu actitud hacia tu esposa. No vas a ser grosero, no vas a ser cruel. Si ella está muy enojada contigo, te quedas callado. Eso no es renunciar al liderazgo. De hecho, estás actuando como un líder. Cuando no te enojas y ella está enojada, por ejemplo, sucedió algo en casa y tu esposa se enojó mucho contigo. Tienes que comportarte como Cristo, quien no se enojaría. No vas a renunciar a tu liderazgo allí. Al morir a ti mismo, estás manifestando el Espíritu de Cristo como la cabeza del hogar. Estás dando un ejemplo. Morir a ti mismo es el mejor ejemplo que puedes ser para tu esposa. No renunciar al liderazgo del hogar. Si ella quiere traer algo al hogar que puede ser malo para los niños, dile, lo siento, pero no permito eso en este hogar. No quiero que los niños jueguen ese tipo de videojuegos o que vean ese tipo de películas. Por ejemplo, si tu esposa no se ha convertido y quiere ver películas inútiles con los niños, debes poner un alto y decir no. No te diré que tú no las veas, pero no quiero que nuestros hijos las vean. Ellos son responsabilidad de ambos. Hay situaciones así donde la esposa no tiene los mismos principios que el hombre y deben ser firmes. Muy bien. Mi esposa y yo somos creyentes desde la infancia. Yo soy más tímido por naturaleza, pero mi esposa tiene un temperamento más dominante. ¿Cómo encontramos el equilibrio adecuado? Mira, el temperamento no significa que no pueda ser la cabeza del hogar. Está bien que una esposa sea muy fuerte y capaz, pero ella debe someterse al que es la cabeza del hogar. Y tú puedes seguir siendo la cabeza del hogar incluso si tu esposa tiene un título de posgrado y tú ni siquiera fuiste a la universidad. Eres el hombre y la cabeza del hogar. Y debes decirle, escucha, cariño, no pretendo ser un dictador, pero el Señor ha dicho que nuestro hogar será bendecido si sigue sus leyes. Nuestros hijos serán bendecidos si seguimos sus leyes. Y una de sus leyes es que el marido debe ser la cabeza del hogar. No quiero ser un dictador, pero yo quiero obedecer a Dios. Si se lo dices de forma agradable y se lo explicas a tu esposa, le muestras que estás tratando de obedecer al Señor. Y el hecho de que seas tímido no te impide ser la cabeza del hogar. Puedes ser un líder muy gentil. ¿Quieres añadir algo? A veces la esposa puede ser la causa de que el esposo sea tímido, porque he visto muchos casos en los que algunas de nosotras, las mujeres, somos muy capaces e inteligentes para hacer las cosas y hay cosas prácticas en las que somos buenas. Y luego podemos intimidar a nuestros esposos y decirle, oh, yo sé hacerlo, tú quédate callado. Así que deberíamos hacer nuestra parte y mantener un perfil bajo. Aunque seamos capaces de hacer algo porque crecimos cuidando niños y cuidando de los hogares, cosa que nuestros esposos tal vez no saben hacer, y puede que seamos buenas en hacerlo, pero como esposas no deberíamos tener esa actitud donde somos inteligentes y capaces de intimidar a nuestro esposo. Eso puede venir de forma inconsciente. Entonces, los niños pueden sentir, oh, mamá puede hacerlo y papá no puede. No deberían sentir eso en absoluto. Entonces, como esposas, tenemos que hacer nuestra parte.
todos los días, en cada situación que se nos presente. No tenemos que tener ese espíritu dominante, incluso si sabemos lo que hay que podemos hacer. Pero al igual que con las cosas como cocinar, nosotras siempre estamos cocinando comida y nuestros esposos no. Puede que no sepan cómo hacerlo correctamente o incluso puede que no sepan dónde encontrar las cosas que necesitamos para cocinar. Entonces, no deberíamos actuar de esa manera. Yo soy inteligente y tú no eres nadie. Tenemos que adoptar activamente un perfil bajo en las cosas y dejar que ellos intenten hacerlo y si se equivocan, rectificarlos y ayudarles. Y se hace sin hacerles sentir inferior ni menospreciado. Eso es algo que nosotras como esposas podemos hacer y hay muchas oportunidades en el hogar y los niños lo sienten. Los niños pueden sentir cuando la esposa es así y en la forma en la que hablan lo podemos ver. Mi hijo habla igual a como yo solía hablar, no quiero eso. No quiero que los niños aprendan ese hábito. Entonces tenemos que seguir juzgándonos y limpiándonos. Y es por eso que estamos muy agradecidas de estar en la iglesia para recordar que debemos tomar la cruz y negándonos a nosotras mismas, reconociendo cuál es el lugar de una esposa piadosa, cuál es la conducta de una esposa piadosa. No escuchamos eso en ninguna iglesia, pero gracias a Dios en el nuevo pacto podemos escuchar eso y podemos trabajar en nuestras vidas de manera secreta, morir a nosotras mismas y traer buenos resultados en nuestra familia. Siguiente pregunta. Tenemos un círculo muy pequeño de compañerismo y los niños realmente no tienen amigos aparte de ellos mismos. Nos gustaría tener otro hijo, pero considerando el riesgo de la edad fértil, ¿pueden darnos algún consejo? ¿Quieres responderla? Creo que si es por una razón médica, normalmente los doctores decimos que es riesgoso para una madre tener un bebé después de los 40 años, porque existen algunas enfermedades, pero hoy en día hay técnicas mediante las cuales las mujeres pueden congelar sus óvulos. Así que en asuntos como estos es bueno consultar a un buen médico cristiano. Pero definitivamente estoy muy feliz de que tuviéramos nuestro cuarto hijo y estoy feliz con todos mis nietos. Y trajeron tanta alegría a nuestras vidas, así que no se limiten a tener solo uno o dos hijos si pueden. Será una gran alegría. Y ahora nuestros 4 hijos nos cuidan tan bien y tenemos 4 hijas porque se casaron, que nos cuidan muy bien. Mi esposo contaba que quería comprar tenis Nike falsos a nuestro hijo. Pero nuestro hijo le compró a él unos tenis Nike originales. Y él se resistía mucho a usarlos, pero le dijeron, papá, debes usarlo, esto es bueno para ti. Entonces, es una verdadera bendición tener hijos piadosos y poder ver la recompensa y la alegría que nos dan. No puedo rechazar un regalo que ahora ellos me dan. Muy bien. ¿Qué piensa de los alimentos orgánicos? Ya que es más difícil llevar este estilo de vida porque es más costoso. ¿Quieres decir algo sobre eso? Sí, la comida orgánica es siempre la mejor. En la India, cuando éramos niños, no teníamos ese concepto de comida orgánica, porque todo se cultivaba de forma natural en las granjas, no era híbrido. Pero hoy en día creo que en la India también están llegando todos estos alimentos que no son saludables. Siento que si tuviera la oportunidad, dejaría de gastar en cosas innecesarias y optaría por alimentos orgánicos. Quiero contarles que mi nuera Megan, ella ha encontrado en internet muy buenos sitios sobre alimentos orgánicos. Mi nuera Megan es muy buena para encontrar buenas ofertas en internet de alimentos orgánicos. Así que definitivamente optaría por alimentos orgánicos y reducir otros gastos innecesarios. Por ejemplo, no necesitamos comprar ropa nueva cada vez que hay una conferencia o decir que no quieres usar la misma ropa que la última vez. No. No importa si usamos la misma ropa para reducir gastos innecesarios y así compramos cosas saludables para nuestros hijos.
Sí, aprende a vivir según tus ingresos. Es una de las cosas más importantes en estos días. Los ingresos de cada uno están limitados y determinados por Dios. Entonces, cuando Dios te da más, puedes gastar más. Recuerdo los días cuando teníamos muy poco. Daríamos la buena comida a nuestros hijos y Annie y yo comíamos comida muy simple durante años. Simplemente no podíamos pagarlo. Nunca los llevamos a un restaurante. Todos aquellos que puedan, háganlo. Yo no pude, nunca podríamos llevarlos de vacaciones. Les decíamos a nuestros hijos que otras personas sí podían permitírselo, pero papá y mamá no tienen tanto dinero. No podíamos. Ahora nuestros hijos ya crecieron y pueden irse de vacaciones. Por eso digo que vivas dentro del círculo de tus ingresos y no envidies a alguien que tiene un círculo más grande. Dios le ha bendecido con un círculo más grande y enséñale a tus hijos a que no los envidien. Enséñales que estén agradecidos con lo que tienen y si tienen mucho, bendice a los que tienen menos. Estas son algunas cosas que podemos enseñar a nuestros hijos. ¿Qué hay con los hijos adultos que han oído la buena noticia pero aún no se han vuelto a Dios? Debes orar por ellos. Eso es todo lo que podemos decir. Y a veces los padres han aceptado a Cristo después de que sus hijos han crecido y se han alejado del Señor. Así que todos estos padres les he dado una pequeña instrucción. Tú criaste a tus hijos de manera incorrecta porque tú mismo no conocías al Señor en ese tiempo. No importa, para Dios no hay nada imposible. Recuerda esto, con Dios nada es imposible. Eso está escrito en el Antiguo Testamento, en Jeremías, y está escrito en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Lucas, cuando Gabriel le dijo a María, para Dios nada es imposible. Así que creyendo eso, podemos decir ahora, Señor, no te conocíamos cuando criamos a nuestros hijos y lo hicimos de manera incorrecta, pero ahora que te conocemos, nuestros hijos se han descarriado. Este es mi consejo para todos esos padres. Si a algunos de ustedes aquí les pasó eso, sus hijos están lejos del Señor, pueden tomarse 5 minutos cada día, esposo y esposa, arrodillados junto a su cama, orando a Dios por cada uno de sus hijos específicamente, sin falta ningún día. Señor, tienes que traer a este hijo mío por su nombre, o a esta hija mía, o a este hijo casado y a su esposa. Hay que traerlos a ti. Lo sentimos, fuimos tontos, no los criamos bien. Perdónanos, pero queremos que lo hagas. Nada es imposible para ti. Reclamen esa promesa. Señor, tráelos a ti. Confiamos en ti. Ponemos esta petición ante ti y sabemos que tú la responderás. No dejen de orar así todos los días. ¿Conoces la historia que Jesús contó de una viuda que tocaba la puerta del juez día y noche? Y Jesús dijo que el juez finalmente se cansó y respondió a su oración. ¿Y sabes cómo concluye ese pasaje? En Lucas 18, verso 7, el juez impío hizo algo por aquella viuda debido a su persistencia. ¿Y crees que tu Padre Celestial no hará más por ti? Y otro caso que contó fue sobre un hombre que fue a la casa de su vecino a medianoche diciendo que alguien ha llegado, necesito comida para él. Y el vecino dijo, no moleste, mis hijos están dormidos. Pero él no paraba de tocar hasta que lo consiguió. Y Jesús dijo, ¿cuánto más hará vuestro Padre Celestial por vosotros? Así que hay un tremendo poder en la oración persistente. Recuerda estas dos parábolas, Mateo 18 y Lucas 11, si quieres recordarlas. Dos parábolas sobre la oración persistente. Aférrense a eso y digan, lo vamos a hacer, y recibirás una respuesta para tus hijos. Hace algún tiempo en esta iglesia cantamos una canción que dice, construye puentes, no muros. La letra dice, construye puentes, no muros. Y esa frase siempre se me ha quedado grabada en la mente al tratar con nuestros hijos. Cuando se construye algún tipo de muro entre ellos y no quieren hablarnos ni tener nada que ver con nosotros, los adolescentes pasan por periodos de ese tipo, e incluso los niños ya grandes pueden tener eso con sus padres. Pero esos son muros que tal vez construyeron ellos mismos. Pero Dios nos ha dado la oportunidad de construir puentes para llegar a ellos, así que siempre pienso en construir puentes y no muros. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta, a la cual aplica la misma respuesta. ¿Cómo tratar con adolescentes que no tienen interés en orar a Dios ni confiar en Él?
oren por ellos. No los obliguen a hacer nada. Cuando haya oración familiar y les pides que se sienten contigo y son rebeldes y dicen que no quieren, está bien, no los obligues. Dios mismo no obliga a la gente a someterse a Él, pero sigan orando por ellos y diciendo, Señor, llévalos a alguna necesidad, algo que los dejará indefensos y hará que recurran a ti. No hay nada malo en orar. Yo diría incluso, oremos para que ocurra algún tipo de calamidad, una pequeña calamidad, algún problema, tal vez un pequeño accidente o lastimarse una pierna o algo así, algo que no sea tan grave, pero que ellos puedan decir, necesito de Dios, necesito la ayuda de mis padres aquí. El objetivo es llevarlos a Cristo. Si una pierna rota podría llevarlos a la salvación, oraría por eso todos los días. Oremos para que Dios lo haga a su manera. Él sabe lo que es mejor. ¿Qué consejo nos puede dar sobre cómo criar adolescentes en el hogar para Cristo? Bueno, creo que hemos cubierto la mayor parte de eso en esta sesión. No hay nada más que decir. Lo mejor que pueden hacer es ser un buen ejemplo. Cuéntales tu testimonio, cómo Dios proveyó para ustedes en diferentes momentos. Le he dicho a padres que han nacido de nuevo, utiliza un pequeño diario. Incluso puedes guardarlo en tu computadora en una carpeta. Cualquier evento significativo que sucedió donde Dios respondió milagrosamente una oración, toma nota de ello con fecha, solo unas cuantas oraciones, y al cabo de 20 años esa carpeta será bastante gruesa. Imprímelo y dáselo a tus hijos cuando se casen. Y digan, aquí hay una segunda Biblia para ustedes. Ya tienes una, la Santa Biblia, y aquí hay otra llena de testimonios vivos que sucedieron en tu hogar cuando eran pequeños. Lo que Dios hizo por nosotros. Construye esa segunda Biblia para que puedas regalársela a tus hijos. Lamento que nadie me haya dado ese consejo. Tuviera una carpeta bastante gruesa. No teníamos computadoras. Podría haberlo escrito en un cuaderno, pero ustedes tienen la oportunidad de hacerlo ahora. Solo toma 5 minutos y de alguna manera asombrosa que Dios haya respondido a tu oración. Anota esos detalles con fecha para que no parezca ficción. No es que de una manera general Dios nos haya ayudado, sino dar ejemplos específicos. Imagínate el registro que tendrías. ¿Qué regalo de bodas más maravilloso puedes darle a tus hijos cuando se casen? Última pregunta. ¿Qué quiso decir Jesús al decir, cosas mayores que estas haréis? Él dijo eso en el Evangelio de Juan capítulo 14. Por si no lo sabes, había un verso así. Y te preguntas, ¿cuál es la cosa más grande que podemos hacer que Jesús nunca hizo? Creemos que lo más grande que hizo fue resucitar a los muertos. Puedes leer en el Evangelio de Juan capítulo 14, verso 12, el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores. Les digo la verdad. Todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores, porque yo voy a estar con el Padre. ¿Qué pasará cuando vaya al Padre? Verso 16, pediré al Padre que envíe al Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha venido. Él hará algo. Él hará algo mayor de lo que Jesús pudo hacer. ¿Qué no pudo hacer Jesús? No pudo formar el cuerpo de Cristo. No pudo formar un pueblo que se volviera uno. En su último día en la tierra, los 12 discípulos todavía estaban discutiendo, ¿quién es el más grande? ¿Eres tú o soy yo? Incluso yo he formado a más de 12 personas que no hacen esa pregunta. Más de 12 personas que no tienen ningún deseo de ser más grandes que los demás es una obra mayor que la que Jesús hizo. Pero no soy yo. Él dijo, porque yo voy al Padre. Y porque el Espíritu Santo ha venido. El Espíritu Santo no estaba en aquellos discípulos en la última cena. Por eso discutían. Él les dijo que en el día de Pentecostés se convertirán en uno con el otro. Serán uno con los demás. Es el milagro más grande que Dios ha hecho. Jesús no pudo hacer ni siquiera que 2 personas se hicieran uno cuando estuvo en la tierra, porque el Espíritu Santo no había venido. Gracias por escuchar con paciencia. No sé a qué hora será la próxima sesión, pero oremos. Padre Celestial, te pedimos que hagas que todo lo que hemos escuchado en esta sesión lo recordaremos cuando llegue el momento en que podamos ser mejores esposos y esposas, que podamos ser mejores padres. Bendice a cada familia aquí. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por su paciencia al escucharnos.